Bueno, ante todo buenos días, mi nombre es Sebastián Cebrián y en esta ocasión voy a hacer un video muestra sobre hemostasia. Este video es de parte del Grupo Atlas para todos ustedes. Son conceptos generales que todos debemos tener en cuenta y que a veces son preguntados en exámenes, ya sea en el curso de fisiología, otros en farmacología, medicina interna, e incluso de salud, ENAM o residentado. Para comenzar tenemos que tener en cuenta que en la hemostasia participan tres elementos principales: la sangre, la pared vascular, que vendría a ser la parte más interna, sobre todo el endotelio, y el flujo sanguíneo. ¿Qué es hemostasia? Es el proceso por el que se mantiene líquida la sangre cuando no hay ningún daño vascular, y cuando hay daño vascular, esa sangre líquida pueda volverse sólida y detener el flujo de sangre, la extravasación de sangre. La fase vascular es la primera parte, es decir, es cuando se daña un vaso sanguíneo, tengo mi vaso sanguíneo normal, se lesiona, ¿ya? ¿Qué va a hacer? Se va a vasoconstreñir, va a haber una vasoconstricción inicial potente, muy potente. Esa vasoconstricción va a estar mediada por tres respuestas principalmente: una respuesta miógena, que es una constricción del músculo liso que no está dañado; una respuesta neuronal, es simplemente estímulos nerviosos cercanos que van a generar vasoconstricción; y una respuesta humoral, mediada por sustancias secretadas por el vaso sanguíneo, como pueden ser serotonina, ADP, endotelinas, adrenalina, entre otros. Esa vasoconstricción dura muy poco, unos segundos, 5 o 10 segundos, no dura más. Simplemente evita una pérdida de sangre hasta que llegan las plaquetas. La fase plaquetaria también se conoce como hemostasia primaria. El objetivo principal es formar un tapón plaquetario o tapón hemostático inicial. Es fundamental que la plaqueta interaccione con el endotelio. El endotelio lacerado va a exponer una capa de colágeno y en esa interacción se va a formar el tapón plaquetario. Algunas generalidades de las plaquetas: en sangre se encuentran en un rango de 150.000 a 450.000 plaquetas por microlitro de sangre. Al igual que los glóbulos rojos no contienen núcleo, pero al igual que los leucocitos contienen gránulos. Su tiempo de vida en sangre es entre 7 a 12 días. Y bueno, como ustedes recordarán, la megacariopoiesis: viene un megacardioblasto, basófilo, luego un granuloso, luego un trombocitógeno, y un solo megacardioblasto trombocitógeno puede darme entre 2.000 a 7.000 plaquetas. Los gránulos que contenga la plaqueta van a ser 4: los alfa, los densos, los de glucógeno y los lisosomales. Los gránulos alfa, como dice en la diapositiva, son los más numerosos. Van a contener muchas proteínas, algunas de las cuales son transportadas desde el plasma e ingresan a la plaqueta, y otras son sintetizadas ahí. Algunas simplemente sirven como almacén, como es el caso del factor 5, que la plaqueta almacena factor 5, y trombospondina también. Los gránulos densos van a servir para la agregación y activación plaquetaria, como puede ser el ADP, la serotonina, el GTP y el calcio. También tiene marcadores como el factor 4 plaquetario y la beta tromboglobulina. Los demás, los gránulos lisosomales, sirven para que la plaqueta se active, genere un cambio en su membrana plaquetaria, y los de glucógeno, obviamente, como medio de energía. Hay tres fases en las que la plaqueta tiene que actuar para que se forme el tapón plaquetario. La primera fase es la adhesión. ¿Qué ocurre en la adhesión? La plaqueta se une al endotelio dañado. Tengo aquí un vaso sanguíneo que ha sido dañado. Aquí está el daño. Expone al subendotelio, que sería una capa de colágeno. Y en el subendotelio
se exponen unos factores, que vendría a ser el factor de von Willebrand. Entonces el factor de von Willebrand se expone al momento de la lesión y la plaqueta, que en su membrana tiene un receptor, que es la glicoproteína 1B9, interacciona con este factor de von Willebrand y se une. Entonces, para la adhesión es importante que existan estos tres componentes: la glicoproteína 1B9, el factor de von Willebrand y el colágeno. Yo puedo tener un déficit de colágeno, es muy difícil. Puedo tener una alteración de repente en algún tipo de colágeno, o puedo tener una disminución de colágeno, como puede ocurrir en el escorbuto, por ejemplo. Pero eso más me daría fragilidad capilar. Entonces es muy difícil que la adhesión sea generada por un déficit total de colágeno. Pero sí puedo tener una alteración en el factor de von Willebrand. Voy a tener la llamada enfermedad de von Willebrand. Puede ser una alteración en cantidad o en calidad de este factor. También puedo tener una alteración en la glicoproteína 1B9, sí, y voy a tener el llamado síndrome de Bernard-Soulier. Entonces, resumiendo, la adhesión va a estar en relación al factor de von Willebrand, colágeno y glicoproteína 1B9. Esos tres son necesarios para que ocurra la adhesión. Una vez que la plaqueta se adhiere, se activa. Y para que la plaqueta se active va a depender de calcio. ¿Ya? La plaqueta se activa dependiente de calcio. Y el calcio va a ser inversamente proporcional a las concentraciones de AMP cíclico que yo tenga en la plaqueta. Entonces, más AMP cíclico, menos calcio, eso va a generar una antiagregación, es decir, la plaqueta no se va a activar y por lo tanto tampoco se va a agregar. En cambio, menos AMP cíclico significa más calcio, lo que va a representar que la plaqueta se agregue. Hay proagregación plaquetaria. ¿Y de dónde obtengo yo el AMP cíclico? Del ATP. ¿Y cuál es la enzima que me convierte ATP a AMP cíclico? La adenilciclasa. Entonces pueden preguntarles, ¿la adenilciclasa es proagregante o antiagregante plaquetario? La respuesta sería, la adenilciclasa es antiagregante plaquetario. ¿Por qué? Convierte más ATP a AMP cíclico, entonces incrementa el AMP cíclico. Más AMP cíclico, menos calcio, antiagregación. ¿Puedo inhibir la enzima adenilciclasa? Sí, la inhibe el tromboxano A2. ¿De dónde obtenía yo tromboxano A2? De la vía del ácido araquidónico. Entonces, el tromboxano A2, ¿qué es? ¿Antiagregante o proagregante? El tromboxano A2 es proagregante plaquetario. Farmacológicamente hablando, ¿yo puedo inhibir al tromboxano A2? Sí. Hay un fármaco muy conocido que es el ácido acetilsalicílico, comercialmente conocido como aspirina. ¿Qué hace la aspirina? Inhibe la vía de la ciclooxigenasa, como cualquier AINES, y de esa manera bloquea al tromboxano A2. Entonces, ¿la aspirina es antiagregante o proagregante? La aspirina es antiagregante plaquetario. ¿Ok? El AMP cíclico se hidroliza y se convierte a AMP. ¿Cuál es la enzima que cataliza esta reacción? La fosfodiesterasa. Entonces, ¿la fosfodiesterasa es pro o antiagregante? La fosfodiesterasa será proagregante plaquetaria. ¿Por qué? Más fosfodiesterasa, entonces convierto más AMP cíclico en AMP. Entonces, ¿qué hace el AMP cíclico? Disminuye sus niveles. Menos AMP cíclico, más calcio, proagregación plaquetaria. ¿Yo puedo inhibir esta enzima? Sí. Hay un fármaco, ya no se utiliza mucho, pero aún puede seguir siendo pregunta de examen, que es el dipiridamol. El dipiridamol inhibe a la fosfodiesterasa. Ahora, el óxido nítrico también sirve como antiagregante, pero ¿cómo lo hace? No actúa directamente sobre este esquema de AMP cíclico, sino actúa sobre el GMP cíclico. El óxido nítrico incrementa los niveles de GMP cíclico y el GMP cíclico va a evitar la hidrólisis del AMP cíclico. Me explico mejor. Más GMP cíclico va a ser igual a más AMP cíclico. ¿Ya? Entonces, como hay más GMP cíclico, gracias al óxido nítrico, se va a formar más AMP cíclico. Entonces, más AMP cíclico menos calcio
antiagregación plaquetaria. La activación de la plaqueta a partir de todo este esquema va a corresponder a varios cambios. La primera es una metamorfosis viscosa, es decir, la plaqueta adhiere o mejor dicho, tiene una forma más o menos ameboide con esta metamorfosis viscosa, lo que le permite incrementar su superficie de adhesión hacia otras plaquetas. Además, hay un cambio en la membrana. La membrana se hace de no procoagulante a procoagulante. Entonces va a incrementar la agregación. Va a haber secreción de lisosimas a través de sus gránulos lisosomales. Y en sí, todo este conjunto va a generar el siguiente paso, que es la agregación plaquetaria. Yo tengo mi plaqueta previamente activada. Hemos dicho que esta plaqueta activada tenía un cambio en su membrana, de no procoagulante a procoagulante. Al momento de cambiar de membrana, de cambiar la característica de su membrana, activa o deja entrever otro receptor, que es la glicoproteína 2B, la glicoproteína 2B3A. Yo tengo aquí otra plaqueta que se tiene que activar. Se activaba por toda la cascada que hemos visto antes, por la vía del tromboxano A2 a través de su receptor, pero también tengo otro receptor, que es el receptor P2Y, plaqueta 2Y, ¿no? La P es de plaqueta. En el receptor de tromboxano 2, obviamente, ¿quién actúa? Bueno, ahí tiene otra glicoproteína. En el receptor de tromboxano 2, ¿quién actúa? El tromboxano A2, obviamente. Y en el receptor P2Y, ¿quién actúa? El ADP. Yo podía inhibir la formación de tromboxano A2, sí, ya lo vimos, con la aspirina, el ácido acetilsalicílico, entonces la plaqueta no se activaba. Pero yo también puedo inhibir la unión del ADP a su receptor, sí, eso lo hago con otro fármaco que se conoce como clopidogrel. Pacientes que son alérgicos o que tienen ya muchas reacciones adversas a AINES y no pueden ingerir aspirina, se les puede cambiar por clopidogrel. ¿Ya? Tiene otro mecanismo de acción, pero también es antiagregante plaquetario. Entonces, si yo no evito la activación de la plaqueta se activa obviamente y también estimula o genera la formación de su glicoproteína 2B3A. Entonces, tengo una glicoproteína de una plaqueta activada y ya he activado esta nueva plaqueta, pero ¿cómo las uno? Las uno a través de esta cadenita que ven ahí. Esa cadena son proteínas. ¿Qué proteína es? Fibrinógeno. Entonces, la agregación plaquetaria, principalmente ¿de quién depende? De la glicoproteína 2B3A. ¿Yo puedo tener un déficit en esa glicoproteína? Sí, al igual que en la adhesión, yo tenía mi enfermedad de von Willebrand y mi síndrome de Bernard-Soulier. La agregación plaquetaria por un déficit de glicoproteína 2B3A, ¿cómo se llamará? Trombastenia de Glanzmann. ¿Ya? Así se llama, trombastenia de Glanzmann. Y ahí, esos son los tres pasos principales de la hemostasia primaria. Se forma el tapón plaquetario, adhesión, activación y agregación. La hemostasia secundaria, básicamente, se encarga de formar una costra o un trombo, pero ya de fibrina, una malla de fibrina, la cual va a ser más potente, va a estabilizar a ese trombo plaquetario que se ha formado previamente. Si no se forma, el flujo sanguíneo potente que tiene la sangre va a barrer ese trombo plaquetario y pues el paciente va a seguir sangrando. Entonces necesito de mi hemostasia secundaria. La hemostasia secundaria, también se le conoce como cascada de coagulación, va a depender de 13 factores. ¿Ya? 13 factores son los que participan en la cascada de coagulación y los dividen en dos vías. Una vía intrínseca y una vía extrínseca. La vía extrínseca comienza con el factor 7. El factor 7 es activado por el factor tisular y se convierte en un complejo factor 7 activado, factor tisular. La vía intrínseca es un poco más larga, comienza así. Bueno, el factor 7 ¿qué hace? Activa el factor 10. La vía intrínseca comienza así. El factor 12 se activa. ¿Quién activa el factor 12? Quiminógenos de alto peso molecular, precalicreína y fosfolípidos de membrana. El factor 12 activado se convierte en enzima.
¿ya? Se convierte en enzima y cataliza la reacción o la activación del factor 11. Cada factor activado sigue siendo una enzima, entonces el 12 activa al 11, el 11 activa al 9 y el 9 activa al 10. Entonces, sea la vía que sea, intrínseca o extrínseca, la reacción final es activar al factor 10. A partir de ahí comienza la vía común. El factor 10 activa al factor 2, que también se le conoce como protrombina. Cuando no está activado el factor 2 se conoce como protrombina, y cuando está activado se conoce como trombina. Entonces, trombina es factor 2 activado. El factor 2 activa al factor 1. El factor 1 se le conoce como fibrinógeno cuando no está activado, y se le conoce como fibrina cuando está activado. Y esta fibrina se polimeriza a través de enlaces covalentes y forma una malla de fibrina. Hasta ahí es la cascada usual, llamada cascada de coagulación clásica. Yo tengo 13 factores, les he dicho. ¿Les parece bien si los contamos? La fibrina es el factor 1, la trombina es el factor 2, coloquialmente llaman al factor tisular el factor 3, se le conoce más como factor tisular. Y el 4, ¿dónde está el 4? El 4 es el calcio, ¿ya? Como ven, utilizo calcio como cofactor en todas las reacciones, sea vía intrínseca, extrínseca, vía común, donde sea, utilizo calcio. Entonces ahí tengo mi factor 4. El 5 es activado por la trombina. ¿Y qué hace factor 5? Es cofactor en la activación del factor 10. ¿Ya? 5 su doble, 10. El 6, ¿qué les dije del 6? Bueno, no les dije, pero el 6 antes se creía que era un factor de coagulación, después se descubrió que no pertenecían realmente a la cascada o que era cofactor de otros factores, pero como ya habían descubierto los 13, pues para no marearnos más, simplemente lo retiraron y el factor 6 ya no es parte de la cascada de coagulación. ¿Ok? El factor 6 no existe en esta vía. Factor 7 lo tienen en la vía extrínseca y factor 8 también es activado por la trombina. ¿Y qué hace el factor 8? Cofactor de la activación del factor 9. Entonces, hasta ahora, ¿cuántas funciones de trombina tenemos? 3, ¿no? Activa el fibrinógeno, activa el factor 5 y activa el factor 8. Sigamos contando los factores. Factor 9, tenemos en la intrínseca, el 10, el 11, el 12, y dijimos que habían 13. ¿Dónde está el 13? Aquí. La trombina también cataliza la reacción del factor 13, es decir, también activa el factor 13. ¿Y qué hace el factor 13? Estimula la mayor formación de malla de fibrina. ¿Ya? Otra función de la trombina, como ven ahí la flecha roja, activa el factor 10. Entonces ahí tenemos varias funciones de la trombina. Contémosla. 1, activa la fibrina. 2, activa el factor 5. 3, activa el factor 8. 4, activa el factor 10. 5, activa el factor 13. Les puedo decir otra. 6, activa también a las plaquetas. Incrementa la reacción. Por ahora vamos con 6 funciones. Hasta ahí, esa es toda la cascada clásica que tiene la coagulación. Pero la teoría nueva, la teoría alternativa de la coagulación, o la teoría moderna de la coagulación, dice que el factor 7, factor tisular, no solamente activa el 10, sino también activa al 9. E incluso dicen que este paso es más importante dentro de toda la cascada de coagulación. Entonces esa puede ser pregunta de examen. ¿Cuál es, según la teoría alternativa o moderna de la coagulación, el paso más importante? Es la activación del factor 7, factor tisular, al factor 9, es decir, que ese complejo active el factor 9. Listo, se formó mi malla de fibrina, mi tapón secundario. Acabó la hemostasia secundaria, pero yo necesito que esta se detenga. Necesito de anticoagulantes naturales que tiene mi cuerpo. Imaginen que el rectángulo rojo es endotelio, vaso sanguíneo, y expresa en su membrana una proteína que es la trombomodulina. La trombomodulina, unida a la trombina, va a activar a un anticoagulante natural de mi cuerpo, que es la proteína C, y a su cofactor, que es la proteína S.
A los dos va a activar. ¿Y qué acción tienen estas proteínas C y S? Van a inhibir al factor 5 y van a inhibir al factor 8. Entonces inhibo esos dos cofactores y detengo la cascada de coagulación o la reduzco. ¿Tengo otro anticoagulante natural? Sí, la antitrombina 3. ¿Qué hace la antitrombina 3? Inhibe al factor 10. Y un último, que es el inhibidor de la vía de factor tisular. ¿Qué hace? Obviamente inhibe al factor tisular. Entonces esos son los tres principales anticoagulantes naturales que tiene mi cuerpo. ¿Yo puedo utilizar anticoagulantes farmacológicos? Claro que sí. Uno de ellos es la heparina. ¿Qué hace la heparina? Incrementa la reacción de la antitrombina 3. Entonces voy a hacer que la antitrombina 3 bloquee más potentemente y en mayor cantidad el factor 10. Pacientes que tienen síndrome nefrótico filtran la antitrombina 3 porque es una proteína. Entonces, si yo le doy heparina va a ser por las puras. Le tengo que dar otro fármaco. ¿Qué le puedo dar? Heparina de bajo peso molecular. La heparina de bajo peso molecular lo que hace es inhibir directamente al factor 10. Entonces, me salto el paso de activar la antitrombina 3 y de frente inhibo el factor 10. Otros fármacos anticoagulantes, por ejemplo, la warfarina. La warfarina, su mecanismo de acción es inhibir a los vitamina K dependientes. Es decir, la vitamina K es una vitamina liposoluble que es necesaria para la formación de ciertos factores de coagulación. ¿Cuáles son? El 2, el 7, el 9 y el 10. 2 más 7, 9. Bueno, y el 10 se lo recuerdan de memoria. ¿Ya? 2, 7, 9, 10 son los factores vitamina K dependientes. Siempre es pregunta en todos lados, así que ténganlo presente. ¿Y quién actúa inhibiendo las vitaminas K dependientes? La warfarina. ¿Qué otros componentes vitamina K dependientes tengo que ya no son factores de coagulación? La proteína C y la proteína S también son factores, bueno, no factores, son anticoagulantes, pero son vitamina K dependientes. Al igual que habíamos visto con la hemostasia primaria, yo podía tener un déficit de la glicoproteína o del factor de von Willebrand. ¿Puedo tener un déficit de, ya sea en cantidad o calidad de alguno de mis factores? Sí, esos son las hemofilias. La más frecuente, la hemofilia A, la hemofilia B y la hemofilia C. La hemofilia A, déficit de factor 8. Hemofilia B, déficit de factor 9. Hemofilia C, déficit de factor 11. Yo puedo tener un déficit en cualquiera, pero esas tres son las más frecuentes, las más conocidas y las más preguntadas también. Ok, entonces esa es cascada de coagulación. Espero que se haya entendido, y si no, pues ya lo repasan nada más. Si no lo han entendido, igual tienen ahí, como repaso, las acciones que tiene la trombina: activa el factor 5, el factor 8, las plaquetas, al 9 también, me olvidé de esa, al 13, al fibrinógeno en fibrina y a la proteína C, y al 10 también. La antitrombina 3 inhibe la trombina, inhibe también al factor 10, pero también a otros, al 9, al 11, al 12, la plasmina, la tripsina, la quimiotripsina. La proteína C, vitamina K dependiente, al igual que el factor 2, 7, 9 y 10. ¿A quién inactivaba? Al 8 y al 5. Pero necesita primero, para que se active la proteína C, que la trombina y la trombomodulina se hayan activado, se hayan unido y me activen a la proteína C. La proteína S también es vitamina K dependiente y es cofactor de la proteína C. Se ha formado malla de fibrina y ya se ha reparado el vaso sanguíneo. Yo necesito destruir esa malla que se ha formado, no se puede quedar ahí toda la vida. Ese proceso se llama fibrinólisis. La fibrinólisis es entonces el proceso de degradación y destrucción de la malla de fibrina. El plasminógeno, que es una proteína normal que tengo en el endotelio, se convierte en plasmina. ¿Quién me activa la conversión de plasminógeno en plasmina? El activador de plasminógeno tisular. ¿Ya? El activador de plasminógeno tisular. Me convierte plasminógeno en plasmina. Fármacos, streptokinasa. Enzimas bacterianas, uroquinasa. Entonces, por eso las enzimas bacterianas pueden generar CID en algunos casos, porque generan mayor destrucción y hacen un desbalance, coagulación hemorragia, que vendría a ser una coagulación intravascular diseminada. ¿Qué me inhibe? El inhibidor del activador de plasminógeno tipo 1. ¿Qué hace la plasmina? La plasmina es como una sierra, todo el mundo te dice eso, la plasmina es como una sierra que esa malla la rompe, la degrada, la destruye y la forma en dímeros, 4 dímeros. Ya. Dímero D, dímero E, dímero X, dímero Y.
¿Por qué es importante conocer estos dímeros? Porque sobre todo el dímero D sirve para orientarte en el diagnóstico de una trombosis venosa profunda. Si sale negativo, puedes descartarlo. Si sale positivo, no confirma, pero te orienta. Entonces, por eso es importante conocer los dímeros. ¿Ya? ¿Y quién me inhibe la acción de la plasmina? La alfa 2 antiplasmina. Entonces, este proceso es mucho más sencillo que la cascada o que la fase plaquetaria.